Bueno, en principio vamos a ver lo que os comenté del tema de contagios. Esta serie ha sufrido pocos retoques del ruido y bueno, se ve claramente, de hecho la mantengo exactamente igual que la del Ministerio, a pesar del problema de La Rioja, pero se ve claramente el tema de los test, cómo influyó, sobre todo en el centro de la semana, y cómo ya ha sido superado. Y volvemos más o menos a la tónica de estar en el soporte ahora de unos 4.000 contagios y bueno, esa es el nuevo soporte el que tenemos que ir tirando hacia abajo esta semana. Creo que va a ser así. Creo que podemos llegar tranquilamente en torno a los 3.000 o menos, incluso algún día. Y bueno, pues ahora que se ha normalizado, es un buen momento para continuar. Fijaos en Castilla-La Mancha, aquí todo saltó por los aires también el viernes, pero bueno, también se nota ese tema de los test y ahora cómo más o menos se ha vuelto a normalizar. Esto vendría de aquí y bueno, lo normal es que siguiéramos en torno a esos 300 contagios día. Si nos vamos al tema de altas, esto es todo acumulado, lo que estamos contando, bien, son las gráficas de cada día lo que vaya pasando, el diferencial diario. Bueno, pues nos vamos al incremento de altas y veis que a principio de semana hubo un pico, que casi llegamos a los 4.000, pero luego hemos vuelto más o menos a la norma, a la que yo os dije, estar en el entorno de 3.000, 3.500. De ahí es difícil salir. Incluso hoy, efecto fin de semana, que mañana es probable que también ocurra, pues estamos en las 2.700, menos altas de lo habitual. Pero ahí tenemos el fin de semana, se suelen dar algunas menos altas y por el sistema es tradicional que esto sea así. En Castilla-La Mancha ha ocurrido algo parecido, también con un efecto rebote en medio de la semana, pero también fue por una mala contabilización. Si estos tres los repartimos en los 3 días por una media, pues tendríamos más o menos el soporte, que es este, ¿no? Que es la idea. ¿En dónde estamos? Pues hoy hemos bajado, efecto fin de semana también, y lo normal es que mañana en el tema nacional estemos en torno a las 3.000 y en el tema regional, pues estemos por encima de las 200, aunque cuidado, el domingo realmente no sé qué se contabiliza, podríamos quedarnos también un poco más abajo por el efecto fin de semana. Así, aquí sí que tenemos un problema en el tema de altas, que es que no se ha incorporado a Galicia aún, con lo cual cuando se incorpore, o sea, hoy aparecen 2 asteriscos en vez de un 0, mucho mejor, estadísticamente es mucho mejor reconocer que no hay un valor a ponerle un 0, que el 0 es un valor, siempre lo cuento a mis alumnos, y 0 es 0. Bien, hoy no aparece tampoco, no sé qué problema tendrá la Consejería Galega con la Consejería Estatal, perdón, el Ministerio, pero el problema ahí es que hay 2 días que yo he incluido el soporte de 1456 y ese desfase lo tengo. Cuando el modelo lo recupere, de pronto va a haber un outlier, va a haber un efecto que se sale de la gráfica, debido a los gallegos, que de pronto van a entrar con 1.600 que no había antes, ¿no? Yo, para evitar ese outlier, lo he asimilado y lo he permanecido en el tiempo para que no sea tan fuerte el efecto, ¿no? Lo digo porque a lo mejor mañana lo diré, si aparece Galicia le tendremos que quitar esos 1.600 que más o menos habrá y bueno, y ver un poco si el efecto es el que yo pronosticaba. El tema de decesos, vamos ya a la clave. En el tema de decesos, hoy hemos quitado todo ese ruido. Fijaos, tremendo, ¿no? Estábamos aquí la semana pasada y lo normal es que hubiéramos bajado de esta manera, ¿vale? Pues no, ha habido una meseta ahí de días metiendo datos, recomponiendo, incluyendo decesos que no estaban antes contabilizados y todo eso ha motivado ese segundo piso que rompía toda la estructura de la caída y bueno, pues sí que hemos vuelto ahora a su soporte, a los 400, ¿vale? En torno a los 400 es donde nos situamos ya también para mañana. Aquí tengo un desfase catalán porque yo todavía no he asimilado el dato de la misma manera que lo ha hecho el Ministerio, que es directamente lo resto, por lo mismo que os decía antes, y yo tengo 237 decesos más que el Ministerio. Pero el tema de la diferencial, es decir, del día a día, se mantiene exactamente igual que el del Ministerio y es homogéneo. Bien, en cuanto a Castilla-La Mancha, pues cerrando, espere, resumiendo, antes de nada, antes de seguir con Castilla-La Mancha, estamos ahora ya en un soporte claro por debajo de los 450. Lo normal para toda esta semana es que estemos incluso con cifras inferiores a los 400. Los tres principales focos siguen siendo Madrid,
Cataluña y las dos Castillas, pero se están normalizando. Hablando de Castilla-La Mancha, pues fijaos, estamos quedándonos en un soporte necesario, estamos en torno hoy a los 50 como soporte, y eso sería el soporte para la semana, no pasar de 50. Algún día lo haremos y algún día estaremos muy cerca de los 40 o incluso, ¿por qué no?, debajo. Bien, eso es la idea para España y para el resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque hay un muy buen comportamiento de las UCIs, fijaos, ¿no? Hoy ha habido un pequeño problema, ha habido un pequeño freno en el principal foco, que es en Madrid. Hoy ha habido más UCIs que ayer. Esto no pasaba hace unos días. Hay un efecto pico que ya veremos qué ocurre, pero en total y en régimen de todo el Estado hay un muy buen comportamiento. Hoy hemos vuelto a estar en cifras negativas y en Castilla-La Mancha estamos ya en una cifra muy adecuada. Hoy hemos vuelto a liberar pues 10 camas respecto a ayer, 10 UCIs, ¿no? Quiero decir que estamos liberalizando, como dije, liberando todas las camas que se pusieron de más para esta pandemia. Eso va a pasar esta semana. Esa es la noticia para esta semana, que vamos a librar todo el exceso seguramente de la pandemia y vamos a quedarnos con un sistema sanitario despejado en cuanto a que tendremos aproximadamente, podremos componer o atacar a la pandemia con lo que estaba previsto antes de que surgiera. Esa es la noticia y es muy buena porque ya digo que esto va a hacer que poco a poco los decesos caigan. Menos camas UCIs, menos decesos, seguro. Vale, hay una relación, fijaos, ¿no? La curva que clara es tanto en Castilla-La Mancha como a nivel nacional como se proyecta y está hacia abajo, claramente. Esta es la curva que os quería enseñar hoy. Con todo eso, ¿cuál es el reporte para mañana? Bueno, pues aquí tenéis las cifras. En cuanto a contagios vamos a estar en los 200.000 prácticamente y en Castilla-La Mancha en 17.000. En decesos, en mi modelo, en este, vamos a estar por encima de los 21.000, 21.091 para España. Habría que quitar simplemente 230 y estaríamos en unos 20.000 850 más o menos para el dato del Ministerio. En Castilla-La Mancha estaremos sobre los 2.000 decesos oficiales. UCIs seguimos decreciendo para mañana también, unas 100 y pico, y en Castilla-La Mancha pues lo previsible es que volvamos a descender unas 10-11 camas. Altas estamos a un muy buen ritmo, a buen nivel, y bueno, pues vamos a aumentar unas 3.000 sobre el dato de hoy. Y en Castilla-La Mancha, pues lo deseable es que estemos en las 4.200 aproximadamente. Todo esto es lo que os he dicho antes, pero ahora ya llevado a cifras. Si hablamos de las proyecciones, bueno, pues de las proyecciones, cómo proyecta el modelo la realidad de un escenario que planteamos, pues estaríamos muy cerca de los 4 millones de afectados o de contagios en toda España y de ellos 300 aproximadamente 60.000 para nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Es decir, que estamos ya en una cifra importante, aproximadamente un 20% de la población regional. En cuanto a decesos, estaríamos por encima de los 57.000 y por encima de los 5.000 en nuestra comunidad autónoma. También nos vamos a esta investigación que he hecho sobre los datos reales, los que dicen las comunidades autónomas, aún fuera del ministerio, y en estos datos pues tenemos dato oficial 20.453 fallecidos, dato con el corte de Cataluña que proyecto yo 20.690, dato incluyendo los datos que vienen como fuera de lo que proyectamos al Ministerio, pero que están reconocidos como muertes en residencias por estas comunidades autónomas, que nos iríamos prácticamente a 35.000 y proyección de mi modelo que nos iríamos a 56.000. Aquí están las verdades, todos los datos, cada uno que entienda cuál es el que más se sujeta a su realidad. Esto es con lo que trabaja el Ministerio, esto es con lo que podemos trabajar aparte en cuanto a consejerías y también en cuanto a proyección. Nos vamos al calendario, algo muy importante. Ayer Pedro Sánchez nos decía que teníamos 15 días más. Eso nos lleva irremediablemente a la semana del 4-10 de mayo. Deseable, porque estaríamos en un escenario completamente distinto al que podríamos estar la semana que viene si abriéramos. Además, si abriéramos la semana que viene tendríamos el efecto del
Puente de Mayo totalmente no deseable para el tema de movilidad, ¿no? Porque me preguntáis mucho la vuelta a la normalidad va a ser diferente, al menos durante unos meses. La normalidad yo la entrecomillo siempre, va a ser diferente durante unos meses, el verano va a ser extraño, extraño porque no vamos a poder hacer las mismas cosas que cualquier verano, eso es así, pero bien. Vamos a hablar un poco de cómo nos ha ido esta semana. A pesar de todo el ruido, hemos bajado en 120 la media de decesos estatales y en 10 la de Castilla-La Mancha. Esto ya son cifras cerradas de la semana. No vamos muy mal para todo lo que ha pasado en cuanto al ruido estadístico, que digo, ¿no? La semana que viene sería un apunte, si todo vuelve a la normalidad y a lo deseable, que hubiera una gran caída en decesos por todo el efecto de la variable UCIs y eso nos llevaría a una situación muy buena de aquí a la semana que viene. Por eso es viable que el 27 se tomen medidas de apertura como la de los niños menores de 12, la Generalitat, ya estamos con lo de siempre, habla de menores de 16, los años no se han dicho, pero bueno, el que puedan salir desde la unidad familiar y con la unidad familiar fuera durante una hora y también seguramente que en muchas comunidades se abre el tema de hacer ejercicio físico también restringido a un tiempo, ¿no? Esa va a ser un poco el inicio de la desescalada y todo va a ser el lunes que viene, ¿no? Pero no vamos a entrar en más allá de esto. Cuando pase el puente, seguramente en comunidades autónomas, porque creo que va a haber una desescalada territorial, como ya apuntaba ayer el presidente, porque hay grandes diferencias en los territorios de nuestra España, y entonces creo que en torno al 3 de mayo va a haber comunidades autónomas que van a empezar a abrir pequeño comercio, seguramente. Y a partir del día 11 será algo generalizado. Seguramente. A partir del día 11, pues el pequeño comercio y la movilidad entrecomillada, pues va a ser algo habitual. Vamos a poder empezar a salir de casa, vamos a empezar a trabajar la mayoría pues, de sectores, y bueno, pues todo va a volver a una normalidad entrecomillada. El 18 o el 25, previsiblemente, los niños se incorporarán a seguramente el tema de escolar, casi con toda seguridad. La otra opción es que no vuelvan a ir, pero ya se habla de que julio va a ser un mes para recuperar. Pues por la misma regla de tres, supongo que a finales de mayo, ya digo 18-25, y dependerá de las consejerías de educación, pues vuelvan los chavales poco a poco a incorporarse a nada, prácticamente, a cerrar el curso y poco más. No les va a dar tiempo a mucho más, ¿no? Y también, a partir de ahí, pues la hostelería, de una forma que se tendrá que establecer, pueda también empezar a abrir bares con la distancia de seguridad, con mascarillas, con mamparas, etcétera. Cada una de las comunidades autónomas también lo irá regulando de forma diferente. El acceso a otros países o el tema de viabilidad, esto queda lejos. Esto queda por lo menos para finales de junio, seguramente, para empezar a abrirnos, porque primero empezaremos con Europa y tendremos que esperar a las siguientes curvas y a que todas haya una homogeneidad, seguro, sería deseable, y fuera de Europa, pues mirar cómo está el panorama, lo vamos a contar enseguida, el tema está complicado. Entonces, de momento hablamos de mayo y ese es el calendario que yo ya apunté hace 2 semanas y que ahora os he explicado con algo más detalle como yo pienso que va a ser esa desescalada. Iremos hablando de acuerdo al cumplimiento, porque esto va a regir mucho. Esto y lo que viene ahora, el diferencial regional, cómo lo está haciendo cada comunidad autónoma. Llevo ya avisando hace tiempo que estas 5, las 2 ciudades autónomas y Baleares, Murcia y Canarias podrían hacer la desescalada a partir de la semana que viene sin problema. No lo harán porque el estado de alarma se lo prohibirá, pero sí que la desescalada paso a paso será más fácil para ellos y en alguna medida de esas opciones de apertura irán siendo el conejillo de Indias, serán las primeras en abrirlas. ¿Quién va después? Bueno, pues lo está haciendo muy bien Galicia, aunque bueno, el tema es que Galicia lo está haciendo muy bien, pero aún tiene un régimen de decesos algo importante. Y bueno, País Vasco, aunque fue un foco, también lo está haciendo bastante bien. Hoy ha tenido también un cifra de decesos importante, es uno de los focos. Y bueno, luego tenemos ahí la gestión, donde, por ejemplo, veis, claro, hay que ver también la relatividad. Es decir, cuántos habitantes se tratan. Pero veis aquí que pocas tienen estas 3 comunidades. Son uniprovinciales y pequeñitas. Por lo tanto, tampoco
tampoco tenéis que hacer demasiado énfasis en esos datos. Extremadura sí que le ha ido muy bien hoy, Cataluña también le ha ido bastante bien hoy para lo que nos tenía acostumbrados y bueno, pues las dos Castillas tampoco han estado mal, parece que se frenan y Madrid también, por eso nos hemos quedado en un régimen de 400. El régimen de 400 sería que entre las dos Castillas y Madrid pues llegáramos algo más del 50%, ¿no? Eso sería y el reparto después para el resto. Castilla-La Mancha sigue siendo la peor, es decir, que cuando haya que hacer esos calendarios deberíamos quedarnos para el final, junto con Madrid, es el foco fundamental, y junto con Cataluña, que hoy ha tenido algo menos de decesos, pero bueno, ha sido lo generalizado para todos. Si nos vamos a las provincias de Castilla-La Mancha, hay un problema evidente en Ciudad Real. La provincia de Ciudad Real está a unos niveles fortísimos y hoy tiene 27 decesos aún, solo una provincia. Es un dato demoledor. Prácticamente más del 50% de las muertes están en esa única provincia y las otras 4 están a un ritmo totalmente distinto, como veis, ¿no? Entonces, cuidado con el tema de Ciudad Real porque habrá que tratar de frenarlo para poder frenar la curva regional. Ya nos vamos al tema, bueno, creo que lo he dicho todo más o menos, ese sería el resumen, lo que tenéis aquí, pero ya nos vamos al tema internacional. Para la apertura también hay que tenerlo muy en cuenta y todavía tenemos países dentro de Europa que les van peor que a nosotros y además que son bastante importantes. Francia, que está reteniendo, pero sigue ahí, sigue a un ritmo importante. Reino Unido también, aunque no esté ya en la Unión Europea, todavía, todavía se le tiene muy en cuenta como motor económico y bueno, también está teniendo una situación de curva preocupante. Alemania parece que está reteniendo esa curva, pero bueno, aún tienen el problema y digamos que ahora la buena noticia es que España está en el descenso de las curvas, es decir, que es la más adelantada, incluso hemos pillado a Italia, más o menos esa es la buena noticia a nivel internacional, pero tendremos también que tener en cuenta a las otras que van un poco rezagadas porque los ritmos nos los van a imponer ella. Por eso yo decía que Francia, si había dicho el 10 de mayo, era inviable que nosotros fuéramos antes. Somos vecinos y Francia es el referente a nivel europeo. Es una cuestión de lógica. Bien, el tema del resto es Estados Unidos sigue a una marcha impresionante, hay que tener cuidado y hay que ver qué le pasa. Trump no está operando bien esta pandemia y tiene un problema como siga en esa apertura. Están ya en 40.000 decesos prácticamente. Y bueno, Brasil tampoco se contiene y el resto es más de lo mismo, como veíamos en los otros días. En tema del resto de regiones, pues bueno, pues más o menos está en la fotografía que os llevo diciendo más o menos y fijaos para ver un poco la situación de Ciudad Real, foco está muy cerca de lo que es la ciudad de Nueva York. Bien, por eso digo que es un problema y que tiene un problema ahí como foco.